Muy buenas tardes, bienvenidos a 8 Magazine. Aquí estamos en esta tarde de miércoles 13 de mayo. Bienvenidos, como les decimos, a un programa que hemos preparado con gran cantidad de temas que esperemos sean de su agrado. Hoy vamos a tener muchos temas relacionados con el arte y con la cultura, pero también con el comercio tradicional o con la sanidad. Así que esperemos que nos acompañen a lo largo de las 2 próximas horas. Vamos a ver en nuestro sumario parte del contenido que hemos estado preparando para todos ustedes. Lo vemos y comenzamos enseguida. Hoy en De Cerca entraremos en la iglesia de Cristo Rey, un templo que se comenzó a edificar en 1958 y que fue inaugurado en 1960 bajo la advocación de Cristo Rey. Su diseño fue encargado a los arquitectos Adolfo Bobo y Lucas Espinosa. En la decoración del templo tomaron parte los artistas zamoranos Tomás Crespo y Luis Quico. En la fachada destaca la colosal estatua de Cristo Rey. Los trabajos de forja fueron ejecutados por Luis Quico, quien también fue el autor de las hermosas vidrieras que flanquean el templo. Hoy Rafael García nos acerca a una de las iglesias modernas más singulares de Zamora. Y con motivo del 5º aniversario del fallecimiento del poeta zamorano Jesús Hilario Tundidor, se va a celebrar un teatro escénico con diversas actuaciones de música, propuestas visuales y poesía, con la presencia de decenas de poetas y amigos del Premio de las Letras de Castilla y León. Será este próximo 17 de mayo en el Teatro Ramos Carrión. Para hablar de ello hoy nos acompañarán su hijo y su amigo Pedro Hilario y Fernando Primo. Zamora pierde otro de sus nombres propios del comercio tradicional. Almacenes Victoria, referente durante décadas de la confección de caballero, ubicado en la plaza de Sagasta, se jubila tras 80 años de actividad ininterrumpida. La merecida jubilación del actual propietario Ángel Antón, nieto de la fundadora de la casa, marca el final de una etapa que es parte de la memoria viva de una forma de vida, la del comercio tradicional, que se va despidiendo de Zamora. Hoy entramos también aquí en Almacenes Victoria para recordar su trayectoria. Bueno, pues ahí lo tienen, es parte del programa que hemos preparado, viene con fuerza en este miércoles, ¿verdad? Bueno, pues estaremos en todas esas ubicaciones, tendremos entrevistas y tendremos nuestras secciones con todo lo que gira en torno a Zamora y la provincia. Si les parece, comenzamos con parte de la actualidad, en este caso la que nos acompaña y acerca a la Diputación Provincial, que hoy llega en clave de deportes. La provincia al día. Un espacio ofrecido con la colaboración de Diputación Provincial de Zamora. Pues cita interesante este fin de semana en el mundo deportivo porque se va a celebrar el 5º campeonato de fútbol juvenil Memorial Antonio Fernández Carbajo. Las semifinales se van a disputar el 16 de mayo en el anexo del Ruta de la Plata, comenzando la primera a las 11:30 de la mañana y jugándose ambas de manera consecutiva. La final tendrá lugar el 17 de mayo, el domingo a las 11:30 también, en el Estadio Municipal de Moraleja del Vino. Agradecimiento a los clubs también que se suman a este memorial, a esos 4 clubs que participarán por el esfuerzo que también realizan de acudir a los partidos y hacer al final pues un día festivo. El problema de los clubs juveniles ya sabéis, acaban la liga ahora y la mayoría de los chicos son de 17 años, tienen la EBAU, tienen que estudiar y es complicado, o sea, si lo hiciéramos más tarde casi seguramente no se podría ni hacer. Entonces estamos agradecidos a que estos 4 clubs participen. Pues vamos a tener trofeos para todos. Hemos tirado la casa un poco por la ventana para que sea una gran final. La provincia al día. Un espacio ofrecido con la colaboración de Diputación Provincial de Zamora. Bueno, pues la Diputación que nos ofrece esa cita deportiva este fin de semana, y vamos con la actualidad, en este caso del Ayuntamiento de Zamora, que nos pone por delante, en este caso, una serie de conferencias, y vamos a hablar en clave cultural.
porque ya están en marcha, las tenemos aquí delante, el segundo ciclo de conferencias Historia y Cultura del Pueblo Gitano. Se van a celebrar los próximos días 15, 22 y 29 de mayo a las 7:30 de la tarde. Las 3 conferencias serán impartidas por especialistas y abordarán distintos aspectos de la sociedad gitana con el objetivo de reflexionar sobre los estigmas y estereotipos que aún persisten en nuestra sociedad. Que forman parte del mundo de la academia, lo cual creo que es muy importante y porque sí que es cierto que se ha escrito sobre la historia del pueblo gitano por personas no gitanas, muchas personas aliadas, son 600 años de convivencia y de coexistencia, con lo cual animamos a todo el mundo a que nos acompañe a estas conferencias que sin duda darán lugar a un debate y a que la gente al menos se vaya a casa con dudas más que con certezas, que creo que es lo importante del mundo del conocimiento. Bueno, pues ahí teníamos esa presentación en el Ayuntamiento de Zamora, citas destacadas los próximos días 15, 22 y 29 para acercarnos un poco más a esa historia y cultura del pueblo gitano que tan de cerca nos toca además en nuestra provincia. Y en clave municipal les contamos también, porque la Policía Municipal acaba de informar que el próximo 14 de mayo, mañana jueves, en horario de 3 de la tarde a 6 de la tarde va a estar cortada de nuevo el tráfico la calle Madre Bonifacia Rodríguez de Castro. Va a permanecer cortada por esas obras en el Museo de Semana Santa que continúan avanzando y por lo tanto va a haber ese cierre durante esa parte de la tarde y solamente va a haber paso para los residentes de la zona y para la guardería que se encuentra también en esa zona. Así que mañana de 3 a 6 de la tarde cierre en ese entorno de las obras del Museo de Semana Santa para el tráfico rodado. Y vamos a continuar acercándonos a temas en este caso culturales, pero también que tienen ese aspecto solidario, porque la asociación Corriendo con el Corazón por Hugo, ya lo saben, tan presente en nuestra sociedad zamorana, acoge estos días en su sede una exposición solidaria de las artistas Mabel Guerrero y Carlos Fondón. Ellos han donado sus obras por esta buena causa. El objetivo, recaudar dinero para esta interesante asociación. La sede Corriendo con el Corazón por Hugo acoge una exposición solidaria para recaudar fondos para la asociación. 2 artistas han donado sus cuadros para la causa. El primer gran protagonista es Carlos. Hola, me llamo Carlos, soy escritor y pintor. ¿El proceso de dibujo es fácil o no tanto? Hoy estamos viendo una exposición de dibujos a carboncillo, otras a color, que va a ayudar a las personas afectadas por enfermedades raras. Esto es lo que hago yo en mis ratos libres. Y les pongo también un poema, pero hoy los he dejado sin poema. No, yo según voy por la calle voy mirando y lo que me gusta le hago una foto y después ya hago el dibujo. Puede ser, depende, puede ser 1 hora, puede ser media hora, depende de lo que quiera recrear. Su cuadro favorito lo tiene claro, siempre pretendiendo mostrar la realidad. Es una mulata, vi una fotografía, me cautivó los ojos, la mirada que tenía y dije, la voy a dibujar. ¿Y qué es lo que has pretendido transmitir? Transmitir pues la mirada de una niña pobre que busca vida, busca a alguien la mire, la absorbe y la carte como es. Y la otra gran protagonista es Mabel Guerrero. Lo que está claro es que no todas las creaciones se hacen de la misma manera. Pues primero empiezo con la creatividad, con mi cabeza, visualizar lo que quiero dibujar y luego pues voy plasmándolo en el lienzo poco a poco y hasta que me sale y luego hago un boceto. Y luego ya le voy metiendo los colores que me parecen más adecuados a lo que he dibujado. Pero la diferencia entre los dibujos a color y los carboncillos es muy grande. Todo sale de mi creatividad, mi imaginación, de mi cabeza, de lo que veo también como Carlos, de la vida cotidiana y de lo que me rodea. Eso lo cojo y luego en mi cabeza, en mi creatividad lo veo como de diferente manera, como un cuento, y lo plasmo en mis dibujos. Sí. Y me gusta meterle mucho color porque quiero transmitir positividad. El objetivo no es otro que obtener beneficios para las personas con enfermedades raras. El objetivo principal y absoluto es todo está donado para la asociación, tanto Carlos como yo, para recaudar fondos para
las enfermedades raras, para que la asociación recaude fondos para las enfermedades raras. El mensaje está claro. Es muy importante en estos tiempos ayudar a la gente, que nos ayudemos unos a otros. Y todo este dinero va a niños y personas que tienen enfermedades raras y es importantísimo que la gente colabore, muy importante. Una buena oportunidad de unir arte, exposición y beneficencia. Un templo que supone el inicio de una renovación de la arquitectura religiosa en nuestra provincia. Mostrando una construcción sencilla, con materiales más humildes, su diseño fue encargado a los arquitectos Adolfo Bobo y Lucas Espinosa, y con una presencia fundamental de los artistas zamoranos Luis Quico y Tomás Crespo Rivera. Todo ello convierte a Cristo Rey en una iglesia que rompe con la imagen típica de nuestras iglesias. Estamos ante la iglesia de Cristo Rey, que antes que nada hay que decir que se trata de una de las obras más importantes de las iglesias más importantes de mitad del siglo XX en Zamora, en toda la provincia, salvando pues algunos ejemplos como María Auxiliadora o algunas obras más, que representa de forma clara lo que ha sido la evolución en la arquitectura religiosa contemporánea en el siglo XX a nivel nacional en España. De tal manera que bueno, pues no acaba siendo una iglesia marginal o una más de tantas, sino que bueno, pues concentra un poco ciertos elementos icónicos por sí mismo en el contexto español, no solo local zamorano, que es una obra muy local, ciertamente, pero sí representa de alguna manera pues una forma paradigmática de lo que ha sido la evolución de la arquitectura religiosa contemporánea pues a mitad del siglo XX. Justo en ese momento en el que todavía no se ha desarrollado el Concilio Vaticano II, que es un momento en el que bueno, pues hay un cambio de paradigma en muchos elementos de la vida de la Iglesia. Todavía no se ha producido, pero ya hay algunos ensayos, hay ciertos elementos que quieren avanzar hacia un cambio también en la forma de celebrar y por tanto los edificios que acogen la celebración. Y bueno, pues este quizás es uno de los grandes valores de esta iglesia. Junto, bueno, pues con el nuevo lenguaje de carácter más moderno, pretendidamente moderno. Claro, en una iglesia de una concentración tan enorme de iglesias románicas, perdón, una ciudad tan enorme de concentración de iglesias románicas y que nuestro cerebro está como muy programado para ese tipo de arquitecturas, como que bueno, no nos casa mucho, no le damos mucho valor, pero bueno, si ponemos esta iglesia de Cristo Rey en contextualización a nivel nacional, bueno, pues tiene cierta entidad, sí. De todas las iglesias que se construyen a lo largo del siglo XX o este cambio, ¿no? El Concilio Vaticano II fue entre 1962 y 1965, pues en ese entorno que además coincide con el incremento demográfico en la provincia. Además muchos pueblos, habitantes de muchos pueblos se vienen a vivir a la ciudad, con lo cual crecen nuevos barrios como este de la Candelaria o el barrio de San José Obrero o los bloques y precisan equipamientos religiosos para dar servicio a los vecinos. Bueno, pues de alguna manera esta necesidad de obra también está respondiendo Cristo Rey, ¿no? Y claro, hay que hacer obra y en Cristo Rey, como dices, pues se cuenta de alguna manera exponencial con artistas locales. Sí que es verdad que podemos decir que es una obra de zamoranos para zamoranos, aunque si vamos a los números, la mitad de los artistas que intervienen no son locales. Pero sí que es verdad que es un número lo suficientemente ponderado como para decir que es una obra de arte de zamoranos para zamoranos. Uno de los elementos principales es lo enorme, lo vacía, lo despojada que es. Al fin y al cabo está recogiendo también los elementos propios de la arquitectura, de la renovación de la arquitectura religiosa de estos momentos previos al Concilio Vaticano II, ¿no? Es decir, los elementos de monumentalidad quedan un poco atrás, todo ese concepto de arquitectura monumental, grandiosa, que habla de un Dios grandioso,
han quedado atrás, a lo mejor no tanto en las volumetrías o los tamaños, cuanto en la riqueza, en la mostración de elementos decorativos ricos y recargados, sino más bien hay una apuesta por la esencialidad, por la limpieza, por paños muy lisos, muy simples, el uso de materiales muy cotidianos, que aquí en Cristo Rey lo vemos de forma enorme, ¿no? Todos los muros de la iglesia, los laterales, el testero, es ladrillo como el que podríamos tener en cualquiera de los edificios en los que podemos vivir pues mucha parte de la ciudadanía local, ¿no? Es verdad que luego en contraste con la enormidad de la fachada, con esas dos torreones, al fin y al cabo hablabas de la portada, ¿no? La portada es una reinterpretación de cualquier iglesia gótica, pensemos en la Catedral de Burgos o en la Catedral de León, pero sí, dos grandes torres laterales y un cuerpo central que en vez de ser un rosetón circular en el centro son dos vidrieras de arriba abajo y un Cristo definitivamente hecho, que no era el plano original, luego lo comentamos, un Cristo que preside, pero al fin y al cabo es un cuerpo de dos torres, como cualquier iglesia gótica, con un gran ventanal que baña de luz interior el templo. En el año 1951, hablábamos antes del crecimiento demográfico de la ciudad en esta zona, además esperaba que estos terrenos pues fueran lugares para la creación de viviendas de carácter social, y hubiera una masificación de la vivienda. Bueno, pues el obispo Martínez González, que es el que estaba, Eduardo Martínez González, ya está moviendo hilos para en los bloques aquí y en San José Obrero crear templos, y él de forma muy personal, cosa muy curiosa porque no se estilaba, emprende como una iniciativa pues eso, muy de carácter personal la construcción de esta iglesia, hasta el punto que él personalmente va al ayuntamiento, pide la licencia de obras y recibe los decretos directamente y firmados de su puño y letra, ¿no? Esto también habla de una implicación muy directa. El propio obispo revisa las obras, hace visitas a obras, que no lo ha hecho en otros templos, en Zamora, pero lo hace en Cristo Rey, ¿no? Hay como una implicación muy directa. Luego es muy interesante porque es una particularidad de algunos elementos muy contados, algunas iglesias muy contadas en esta época en España. Él contacta con Adolfo Bovo y Lucas Espinosa, que son los arquitectos que hacen esta iglesia. Adolfo Bovo era zamorano, de familia de raigambre. Lucas Espinosa no era zamorano, era andaluz. Él, por distintas razones llega aquí a Zamora, contacta con ellos y les financia un viaje a Alemania para que se empapen de todo lo que está siendo la renovación de la arquitectura religiosa contemporánea en Centro Europa, sobre todo en Alemania, que es donde ellos van, y sean capaces de absorber todos esos elementos y proyectarlos en esta iglesia. Esto no es un caso exclusivo y raro de Cristo Rey, pasó en la década de los 50, fue no relativamente común, pero hubo más circunstancias donde esto pasó a nivel en España, ¿no? Pero sí que es verdad que es la única que pasa en toda la provincia de Zamora, y en el contexto en el que nos movemos próximo de las provincias cercanas fue casi una realidad exclusiva y única, ¿no? Y habla pues de este empeño, intentar hacer una iglesia como muy entroncada en la renovación, no con un carácter meramente local o de servir al uso, sino beber de las fuentes que estaban implementando la renovación en la arquitectura a nivel europeo, como digo, que es donde al fin y al cabo se está desarrollando en Estados Unidos y en Alemania sobre todo, y Austria, ¿no? La iglesia que tenemos y que vemos hoy que está construida realmente es fruto del cuarto proyecto. O sea, hubo un primer boceto que se presentan, que se aprueba. Prácticamente la idea es la misma, el templo era un poquito más largo, tenía 2 tramos más, y el testero, en vez de ser semicircular, era plano, pero tenía un dato mucho más importante, y es que en la fachada se prolongaba un porche curvo, como un cuarto de semicircunferencia, y iban a ser construidos 2 edificios en el lateral, en lo que hoy es más o menos el salón parroquial de la parroquia, para vivienda de los párrocos y locales de acción católica. Entonces, había una idea clara de que el templo no tenía que ser solo un lugar de celebración del culto, sino también de formación y de desarrollo de tareas pastorales. Que esto era un paso muy importante que se estaba dando justo en esta época, ¿no? Concebir los templos no solo como lugares de culto, sino también como lugares de formación y de ejercicio de la caridad. Una iglesia amplia, con capacidad de acoger a una previsible cantidad muy notable de nuevos vecinos en la zona, y con una deliberada pretensión de utilizar un lenguaje
eminentemente moderno. Dice la propia memoria de la obra que el obispo pide una iglesia moderna, pero sin llegar a hacer exageraciones modernistas. Con lo cual, bueno, pues se ve que hay una voluntad de innovar, de dar un paso hacia adelante, pero sin pasarse. Ejemplos de esto pues se ven en la propia arquitectura. Es muy evidente, aunque está muy bien disimulado, la iglesia tiene una planta de cruz muy disimulada, ¿no? Porque en los dos tramos primeros, junto a continuación del presbiterio, se ensancha un poquito. Incluso los altares colaterales, los dos que están justo al final de la nave, antes del presbiterio, que esto eran habituales en las iglesias previas al concilio, porque hay que recordar que los curas no podían concelebrar, o sea, 2, 3 curas no podían celebrar a la vez en la misma misa, cada uno tenía que hacer su misa, celebrar su misa. Entonces era preceptivo que hubiera más altares y por eso los colaterales para cada uno celebrara en su lugar, ¿no? Entonces, esto que con el concilio salta por los aires, es decir, que este elemento desaparece, esta iglesia lo tiene. ¿Por qué? Porque es anterior. La iglesia se inaugura en el año 60, el proyecto es anterior, es del año 58, entonces claro, todavía tiene estos elementos arcaicos, ¿no? También el propio testero, que es curvo, como hemos visto, que viene a evocar, pues de alguna manera, pues casi la forma absidial de las iglesias históricas, ¿no? Entonces es una iglesia que sí que da el salto en el lenguaje, un lenguaje más contenido, más sencillo, materiales más humildes, pero con un deseo deliberado de hacer un lenguaje completamente moderno, ¿no? Y generar una iglesia pues, donde el vacío sea casi el protagonista, donde uno pueda llegar y de forma casi innata se encuentre solo para propiciar, que es lo que en el fondo se busca en un templo. No es un lugar de celebración comunitaria, es un lugar donde uno pueda conectar de forma directa con Dios, ¿no? Entonces, la vida de la iglesia, y yo creo que el sentido común también, nos hace considerar que en el silencio y en el interior es donde conectamos con nosotros mismos de forma más fácil y por ende también con Dios. Entonces esta iglesia pretende también eso, de forma deliberada, ¿no? Luego hay otros elementos pues, que son radicalmente modernos. La iglesia no está orientada al este, como era obligatorio, pues habla de esta sencillez, de esta sinceridad constructiva, es tremendamente funcional, o sea, no hay columnas en el medio, nada nos impide la visión. De hecho, ahora cuando estoy hablando, igual se oye cierto eco, no porque no esté cuidada la sonoridad del templo, sino porque hay que llegar a todos los sitios, que todo el mundo pueda La idea es, cada persona que está celebrando tiene que ser participante activo. Entonces, todo el templo se orienta hacia esa idea, ¿no? Participación. Usted no es un señor que está ahí contemplando lo que hay alguien ahí atrás que hace, sino que al contrario, vamos a poner las condiciones para que usted pueda sentirse en un elemento de participación. Luego la iglesia de Cristo Rey, aunque quedó completa y se inaugura en el año 1960, no acabó definida del todo, de modo que bueno, pues las personas mayores recordarán como las vidrieras que vemos en la nave de Kiko no estaban, había simples cristales transparentes y no estaba acabada, ¿no? La iglesia estaba acabada, pero faltaba ese elemento. La parroquia hizo un esfuerzo en los años 90 para dotarla de todas las vidrieras de Luis Kiko, de las que hemos estado hablando, y también intervino en el año 96, 2-3 años después de toda la obra completa de Luis Kiko, Jesús Masana, también, aunque es verdad que está afincado en Zamora, él no es un artista local, procede de Cataluña, pero bueno, sus años en Zamora, ya lo hace un zamorano más, pues dota a la iglesia de las 2 lámparas laterales que se encuentran en el crucero, que son muy sencillas, 3 circunferencias casi concéntricas, en alusión a la Trinidad, ¿no? Un poco esa idea. Y luego, ya con posterioridad, cuando la Iglesia cumple 50 años, en 2012, que es cuando pues la Iglesia, desde el proyecto, tuvo también alguna muy leve modificación, ¿no? La pila bautismal, se había traído la pila de la catedral, que ha vuelto a la catedral, y lo que hace es que se sustituye esa pila de la catedral por la que tenemos actualmente, que es una pila muy sencilla de granito de Sayago,
y también se crea de nuevo la sillería coral. Vemos en el presbiterio que hay una banda blanca que no existía, y esa banda blanca es una sillería de mármol para, de alguna manera, pues un poco dignificar el espacio, para dotar de que no sean unas simples sillas, ¿no? Entonces, estos dos elementos, tanto la pila como la sillería coral, son de esta época, como para conmemorar un poco también el cincuentenario de la iglesia. Uno de los elementos principales o de las características principales de la iglesia era, pues, la implicación de un gran número de artistas locales zamoranos para realizar la iglesia. El obispo no lo era y no era artista, pero sí que es un elemento principal. Los arquitectos no son artistas, pero sí son técnicos que llevan a cabo la obra, y Adolfo Bo sí que era zamorano, pero Lucas Espinosa no, como decíamos antes. Luego, uno de los grandes que intervienen en la iglesia es Luis Quico. Es el autor de los altares colaterales, como hemos visto, es decir, las piezas de cerámica con elementos eucarísticos blancos que están adelante, los fondos de pino y las culminaciones de metal, junto con el sagrario, junto con los candelabros que ahora mismo no están, son de Comonte, pero las imágenes que están en los altares colaterales no son de Luis Quico, son de Tomás Parés, que es un artista que no es local tampoco, ¿vale? Luego Quico, aparte de estas obras originarias, pues hace ya en el año 92 las vidrieras del presbiterio, hace las vidrieras del baptisterio, las vidrieras de la nave, hace la tapa de la pila de agua bendita, hace el mosaico de la fachada y hace el Cristo del coro, que es una obra muy interesante en metal, ¿no? En hierro, que además se parece mucho, tiene muchas evocaciones, muchos elementos muy parecidos a un Cristo de Pablo Serrano que está en la iglesia de los Dominicos de Alcobendas, en Madrid. Quico, bueno, pues es un artista que es polifacético. Las vidrieras, como digo, se encargan en los años 90, es decir, 30 y muchos años después de la inauguración de la iglesia. Yo tuve la suerte de visitar el templo con él en abril de 2004, ya estaba muy mayor, de hecho venía el hombre con las gafas de aire, de oxígeno, ¿no? Tuvo el detalle bueno, pues explicármela in situ, ¿no? Y explicó un poco cómo era la concepción de las vidrieras, cómo él había visto. Bueno, él decía que había tenido mucha libertad a la hora de hacer la intervención sobre las vidrieras, pero algo que a mí me llamó muchísimo la atención es la concepción que tiene la nave sobre todo, ¿no? Porque bueno, más allá de las de la portada, lo que representan, o las del presbiterio, incluso las mismas del presbiterio, del baptisterio, con los elementos propios del bautismo, a mí me gustó mucho la idea que él transmite en la nave, donde Quico plasma una corona de espinas corrida en la totalidad de la nave, en unos tonos rojos contrastando mucho con los colores fríos de fondo. Dice que sí que se le impuso tener algunos, que no fuera una corona única, que es la idea que él había tenido, sino que cada uno de los tramos va con alguno de los elementos alegóricos de la iglesia, pues el cordero místico, la nave como una barca, una tienda, bueno, elementos que tienen que ver con las alegorías a lo largo de la historia de la iglesia, que eso sí que se le impuso, porque planteaban que esa idea de corona de espinas que transmite el sufrimiento del hombre moderno, pues como que iba a ser un poco dura, entonces que se entremezclara un poco con estos elementos, ¿no? Sin embargo, Quico quería mostrar esta idea de corona de espinas a la altura de los ojos, de tal manera que quien está celebrando percibe la dureza de la vida, el sufrimiento, el dolor, pero que no se quedan aquí, porque en la parte superior de los muros, tocando con el techo de la iglesia, que al fin y al cabo es la bóveda celeste, que se ve muy bien en el presbiterio, que es el cielo, la simbolización del cielo, todas las representaciones celestes, estrellas, cielos, planetas, de modo que Quico dijo, hay una banda a los pies que se ve perfectamente, donde la humanidad sufriente queda redimida por el cielo que baja a ella. Y de hecho, si nos damos cuenta en la vidriera, todo el elemento que está a los pies baja al cielo hacia la altura de la corona de espinas, ¿no? Entonces, Quico dijo, esta ha sido la manera en que yo he pensado la redención de la humanidad, ¿no? Y es lo que muestra en la vidriera, cómo el hombre sometido al sufrimiento y al dolor de la vida, esta corona de espinas que tiene a la altura de los ojos y que vemos cada día en la calle, ¿no? Y en nuestras familias y en nuestra vida, el sufrimiento, queda redimida por el cielo que baja y se encarna en la humanidad. Luego tiene el Cristo de la fachada, hablábamos antes
que la fachada de la iglesia no es ni más ni menos que una reinterpretación de una fachada gótica. Un Cristo pantocrator, rey, como su propio nombre indica, sentado sobre el trono, bendiciendo con una cruz en el fondo blanca. No hay gloria, reino sin cruz, lo deja claro la fachada, pero que en el fondo está bendiciendo al que pasa por la calle. Entonces es una iglesia que con esa obra de Kiko, Cristo sale a la calle y bendice a quien pasa por la calle, ¿no? Esa idea también de el reino no está solo dentro de la iglesia, también está fuera. O más bien, los católicos que celebran aquí la fe no es para que se queden aquí dentro, sino para que también salgan a la calle y transformen el mundo en el que viven en una prolongación del reino de Dios, ¿no? Esa también es la idea que él quiso expresar con esto y que él, bueno, expresó, y a mí me contó especialmente, me contó expresamente, y bueno, creo que recoge también muchos elementos teológicos expresados a través del arte, que al fin y al cabo es lo que pretende este tipo de arquitectura y de artes de la renovación del siglo XX, ¿no? Expresar estos elementos teológicos con un lenguaje contemporáneo. Destaca, por supuesto, el Cristo Rey del testero de la iglesia, que es obra de Tomás Crespo Rivera. Fue una de sus primeras obras, está hecho en tres piezas de piedra, de colmenar, piedra de colmenar de oreja. Tuvo una idea previa, que además lo lleva a boceto, donde había también un Cristo en esta postura, en pie, como levitando, pero con una interpretación de carácter mucho más barroco, había como unas telas alrededor con mucho más movimiento, tenía un orbe en su mano izquierda. Sin embargo, al final hace esta obra, que es mucho más hierática, es más clásica, más academicista, pero que bendice con su mano derecha, pero con su izquierda como que tiende la mano a la humanidad que está celebrando. No, aunque es rey, no está con corona, de modo que sí, es Dios mismo, pero hecho hombre y por tanto cercano a quien está celebrando aquí. No hay una gran distancia, sino más bien al contrario, quien tiende la mano, quien invita a la celebración. Luego teníamos, como decíamos antes, en el presbiterio el sagrario y el ostensorio de Comonte, que en origen estaban sobre el altar, así fue concebido. Hay que pensar que la iglesia, como tiene ciertos elementos arcaicos, estaba pensada en proyecto original para que se celebrara misa de espaldas, como era preceptivo, entonces el sagrario encima del altar. Al retirarse, se inaugura así, pero poco después, con la implementación del Concilio Vaticano II y que el cura se vuelve para celebrar mirando al pueblo, el altar se adelanta levemente, se retira el sagrario de encima del altar y ya se puede celebrar de frente. Y luego el frontal del altar y los laterales también es una obra de Luis Kiko, un mosaico a la romana, con el apostolado, los 12 apóstoles, como la continuidad de la iglesia. También una postura como muy hierática, pero la técnica es el mosaico a la romana, pero bueno, pues unos gestos también muy hasta naif, podemos decir, ¿no? Un poco, también yo creo que conectando, ¿no? Una expresión artística muy de conectar con quien está celebrando, ¿no? Hacer obras como muy distantes. Y luego muy claro, la iglesia Cristo Rey, ¿no? Hay una presencia de Cristo predominante, hasta en el propio altar o el propio sagrario, la cruz, elementos pues que tienen que ver con la pasión. También aparece, y lo vemos ahí, la cruz de Matías Prieto, que era un artesano local. A veces me cuesta qué es artesano y qué es artista. Bueno, él estuvo implicado, es verdad que esa obra se hizo para Cristo Rey, aunque podía haber estado en otro lugar, pero se hace para aquí. Y luego tenemos pues a Alberto de la Torre Cabero en el interior del baptisterio, con un lienzo precioso del bautismo de Cristo, que representa pues justo el momento del bautizo de Jesús en el Jordán. San Juan Bautista, Jesús, posturas quizá muy hieráticas, muy geométricas, con muchos ecos del cubismo, aunque luego es una obra que ha tenido ciertas secuelas por parte de Kiko. Tiene una vidriera con una composición muy semejante en el Colegio del Verbo Divino en Coreses, que reproduce un poquito el esquema, y el propio Antonio Pedrero en Muga de Sayago, en la iglesia de Muga, tiene pues un lienzo también, un óleo, con una representación muy similar, ¿no? Es curioso cómo también entre ellos, no digo que se copien, sino que se reinterpretan, ¿no? Eso al final habla no solo del carácter del propio autor, sino también de la repercusión que su obra tiene en sus compañeros. Porque al fin y al cabo, y volvemos a lo que planteábamos al principio, es verdad que hay un deseo de hacer, como decimos en la historia del arte, un deseo de hacer una obra de arte total. No son artistas aislados que intervienen de forma aislada para completar una iglesia,
sino que se ha querido contar con ellos para hacer una obra conjunta que sea armónica, que sea coherente, que sea orgánica. De hecho, las pilas bautismales sí son de Kiko, pero la tapa de la pila bautismal y los ángeles de la fachada son hechos a la limón entre Luis Kiko y Tomás Crespo Rivera. Entonces, bueno, pues también hasta ciertas obras no solo se hacen de forma personalista, sino de dos autores colaborando en conjunto, ¿no? El resultado final de la fachada divergió de los planteamientos primeros, porque precisamente donde están los ángeles y el escudo del obispo estaba previsto un apostolado que al final quedó atrás. Es probable que por la idea que está también de forma protagonista en el altar. Y luego la idea originaria era que el mosaico de la fachada representara el reino de Dios, Cristo Rey, el reino de Dios, de manera que aparecieran el pueblo de Dios, las jerarquías eclesiásticas, el ámbito civil, también fruto pues, de la época en la que se hace, ¿no? De esa entente también entre Iglesia y Estado, que bueno, pues, dio los frutos que dio. Al final esta idea se deja atrás. La segunda propuesta fue el Cristo Rey que está en el testero, que estuviera en la fachada principal, que al final se aborta esta propuesta y se hace la definitiva. El Cristo Rey de Tomás Crespo va al interior, preside la iglesia y se le encarga a Luis Kiko no una apoteosis del reino de Dios, sino un Cristo Rey con este carácter bizantino o neorrománico de la fachada. Estamos ante una iglesia que supone el punto de arranque en serio y con determinación de una renovación en la arquitectura religiosa en toda la provincia de Zamora, pues eso, a mitad del siglo XX. El deseo de un crecimiento de población que se asienta en la ciudad, darle un servicio religioso que requiere de la construcción de nuevos templos, sin duda el Templo de Cristo Rey, salvando María Auxiliadora y la Universidad Laboral, que es otro concepto, otra idea y para otra finalidad distinta, que es educativa, este no es el caso, pues es ese punto de inflexión y ese decir, voy a intentar de dejar de hacer el modelo de arquitectura religiosa habitual, tradicional, al que estamos acostumbrados, por apostar por un lenguaje, por una forma de hacer arquitectura mucho más sencilla, con materiales mucho más humildes, que la propia humildad hable de sí misma, que hable de que el Evangelio va de esto, de una vida pues pensando en el humilde, por entender una vida también desde la clave de la humildad, desde el servicio. Una iglesia que juega muchísimo con el espacio y con la volumetría, que esa quizás sea una de sus grandes virtudes. Es que parece un poco fría, un poco descarnada, un poco... Esa es la idea también de los arquitectos, ¿no? Es decir, generar un espacio donde uno se encuentre solo ante la inmensidad de Dios, que no te deja, que te abarca y que te abraza, que no estás solo aquí dentro, pero que te ves como ante Él, sin posibilidad de esconderte ni de poner trabas, sino, no, Dios sale a tu encuentro y te dice, venga, a ti que estás ahí, quiero entrar en tu vida, quiero... Esa es la idea un poco de la arquitectura esta, ¿no? Porque la idea es precisamente servir al hombre moderno para algo tan común como es abrirse al resto, a la comunidad, al resto de hermanos y a Dios mismo.
Pues ya estamos aquí de vuelta para hablar de una interesante cita cultural que tenemos por delante este fin de semana en el Teatro Ramos Carrión, porque con motivo del 5º aniversario del fallecimiento del poeta zamorano Jesús Hilario Tundidor se va a celebrar un concierto escénico, como les decimos, en el Ramos Carrión. Va a ser este 17 de mayo y para hablar de ello nos acompañan ya esta tarde Pedro Hilario, que es el hijo. Muy buenas tardes, Pedro. Hola, buenas tardes. Y Fernando Primo, que es amigo y también estudioso de la obra de Jesús. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues contarnos lo primero cómo ha surgido, un poco cómo ha surgido la idea. Bueno, es el 5º aniversario, ¿verdad?, del fallecimiento, que todos lo tenemos tan presente, yo recuerdo todavía aquellos días. Contarnos un poco cómo ha surgido esta iniciativa. Bueno, pues realmente surgió a raíz del libro La Hora Múltiple, Los poetas leen a Jesús Hilario Tundidor, que publicamos hace unos meses, con la colaboración tanto de la Diputación Provincial como del Ayuntamiento, y es un libro que publicó Hiperión y que tiene, por decirlo así, la peculiaridad de que es una antología, pero que además es un audiolibro, que está recitado por 100 poetas. Bueno, ha sido para mí una alegría, porque claro, además son poetas, la mayor parte o casi todos, bueno, algunos son amigos efectivamente y tal, pero bueno, pues no sé, Luis Alberto de Cuenca, Jaime Sile, Luis Antonio de Villena, Juan Carlos Mestre, Antonio Colinas, que hace una lectura preciosa, bueno, que para mí ha sido como no sé, una sorpresa muy agradable. Bueno, pues a partir de la publicación de este libro, hemos hecho distintos actos en el Café Comercial de Madrid, en el Ateneo, en la Cátedra del Ateneo, que fue un acto precioso, y bueno, yo también un poco, eran 5 años, como tú dices, ahora el 2 de mayo, cuando él falleció, y bueno, pues planteamos hacer la posibilidad de hacer algo en Zamora y tal, y bueno, la verdad es que pues bueno, se recogió enseguida el testigo por parte de la Diputación, la Fundación de la Caja Rural y el Ayuntamiento, y bueno, pues ha superado mis expectativas, porque la verdad es que vas preguntando, vas diciendo y al final te das cuenta de que todo el mundo quiere participar y bueno, para mí pues ha sido una alegría todo este recorrido. La tristeza de los 5 años que ya no estaba mi padre, por supuesto, pero bueno, también es la alegría del reconocimiento y sobre todo de la amistad que me han demostrado mucha gente, porque él era una persona que valoraba mucho la amistad, y el ver cómo sus amigos siguen manteniéndola viva, pues para mí ha sido muy gratificante. Fernando, es un poco como él dice, ese sentimiento agridulce, ¿no? Por un lado, el recordarle, pero también en la parte positiva, el recordar su obra y, como él dice, celebrar esa amistad que tantos buenos amigos dejó aquí en Zamora. Sí, por supuesto, porque es que, no sé si se le ha olvidado ahora, es que a la puerta a la que llamábamos, enseguida no solo se nos abría, sino que salían con nosotros a acompañarnos. Todos los poetas de Zamora. Luis Ramos, Tomás Sánchez Santiago, Ángel Fernández Beneite, Losada, Juan Manuel Rodríguez, Concha Pelayos, Charo, entonces es decir, que todo el mundo estaba encantado. Todos, y entonces, pues un poco la manera de visibilizar la antología es el hacer este espectáculo, que creo que va a ser un espectáculo, además que integra música, baile, poesía, y después con los alumnos del Claudio Moyano, que también... Instituto donde él estudió y donde estamos haciendo también una biblioteca muy bonita, y bueno, es que tiene un grupo que se llama La Barraca 2.0 y que van a hacer una sorpresa final muy bonita. Y que además hay otro acto, o vamos, ya no es un acto, es un hecho, que es la donación de muchos de sus libros a la biblioteca del Claudio Moyano, y ahí está, y se va a llamar Biblioteca Jesús Hilario Tundidor. En definitiva, es un reconocimiento, no olvidemos, al poeta más importante, como me decía Antonio Hernández, de la última mitad del siglo XX español. Y así lo es, desde que ha sido el Premio de Castilla y León de las Letras. Y además es que venir a Zamora para él era una ilusión, yo cada vez que le llamaba para que fuera a mi instituto, o por ejemplo para el último acto que hizo, que fue un recital con motivo del centenario del Claudio Moyano, que me invitaron a dar una conferencia, y yo dije, pues qué mejor que
que hacerlo con un recital de Jesús, y creo que fue el último, sí, último es recital verdad, que dio. Y además, mi padre, bueno, pues que se sentía zamorano, Sí. pero además es verdad que luego he recibido por parte de Zamora pues muchas cosas, y después de que él falleció, por ejemplo, que el etnográfico recogiera su legado y reprodujera su despacho, que es una preciosidad, y que lo hicieron con esa, no sé, me pareció pues como una especie como de sueño. Digo, madre mía, claro, y que luego, bueno, también en el Claudio, donde él estudió y tal, y que luego, bueno, todas las cosas que hemos ido haciendo y un poco solicitando, pues se han ido cumpliendo. Bueno. Y luego, como dice Fernando, es que, bueno, este acto yo creo que supera todas las expectativas, tanto suyas como mías, y también de Carlos Aganzo, que es el coordinador de un periodista y poeta estupendo que conoceréis, bueno, claro, por supuesto, y que cuando empezamos con él, porque él ha sido uno de los que coordinó conmigo la antología, ¿no? Tiene el prólogo y luego Fernando hizo un epílogo precioso, y bueno, pues él también nos hemos movido y decíamos, es que es una maravilla cómo todo el mundo está respondiendo, porque tenemos casi 30 personas en el escenario. En el escenario. O sea, no ha faltado nadie ha dicho que no, todo el mundo se ha sumado en positivo. Sí. Y no, es que porque no queríamos hacer la típica presentación, pasó también en el Ateneo, no queríamos la típica presentación maravillosa de unos poetas leyendo textos poéticos, que es fantástico y que tiene su lugar, pero queríamos que fuera algo más. Bueno, yo soy su profesor de artes escénicas y quizás ha sido también un poco que a mí... Ahí se notó la influencia también. ¿no? Y entonces, bueno, pues hablando con Irene Mateos, Patricio Vega del instituto, que también llevan teatro, también nos animaron vamos a crear algo más y tal, y bueno, pues estas cosas que empiezan un poquito y luego ya poco a poco, Carlos también siempre animando, sí, vamos a hacer algo que sea más especial. Bueno, pues ha salido esto que es realmente especial. Y ya la guinda fue cuando Isabel Ordaz nos dijo que venía. Isabel Ordaz, que bueno, pues todo el mundo la conoce. Una actriz a nivel nacional, está en todas las series conocidas. Sí. Pero es que además bueno, ganadora de Goya con Chevrolet, nos acordamos, pues sus personajes en Aquí no hay quien viva, La que se avecina, ¿no? Pepa y Pepe, bueno, y luego tanto teatro, pero Las troyanas, que ella adaptó además, porque es una estupenda escritora, adaptó para este festival pasado de Mérida. Y es que es una poeta maravillosa. O sea que este próximo día 17 lo que vamos a ver sobre el Ramos Carrión es bastante de poesía, supongo, que haya mucho de poesía, pero hay artes escénicas, hay baile, ¿qué es todo lo que vamos a ver o vamos a poder disfrutar? Bueno, pues efectivamente, es un montaje de artes vivas, como se llama ahora, ¿no? Es un montaje multidisciplinar donde vamos a encontrarnos, pues eso, a poetas recitando poesía, evidentemente, ¿no? Pues Jesús, no sé, Tomás Sánchez Santiago, Jesús Losada, Juan Manuel Tomás, como decíamos, Concha Pelayo, vamos a tener a Carlos Aganzo presentando y hablando, haciendo una semblanza junto con Fernando, que bueno, hablaré luego de una de las partes que es un poco pues, más emotiva y que un poco coordina él. Pero vamos a tener también efectivamente actuaciones musicales. El elemento de la música es muy importante, por eso el concierto escénico. Vamos a tener muchas canciones, porque a mi padre le han musicado muchos de sus poemas. Y también tenemos la suerte de que saldrá un disco ahora, va a estar para el día 17, que es como una remasterización, por un lado, del disco Viento de Octubre, que sacó Radio Televisión Española con Rafa Mora y Moncho Otero. Y que se presentó aquí en Zamora, a principios de siglo, en el 2002, creo recordar, ¿no? En 2007, sí. O 2007. Un libro disco precioso, bueno, pues se ha remasterizado, y además es que, como han hecho más canciones maravillosas, Ucleberry, este grupo zamorano, que bueno, que está teniendo una carrera fantástica, que saca ahora nuevo disco, nuevo EP, y que para mí, cuando le vi la versión que hizo de Una araña, me pareció una cosa maravillosa. Bueno, se ha hecho nuevas canciones. Luis Ramos también ha querido cantar. ¿Poeta o cantas? O las dos cosas. No, yo quiero cantar esta canción con Ana Castro. Viene también Manu Clavijo, que es un violinista maravilloso, que tocó con Miguel Ríos en muchos de sus conciertos, y va a haber música y muchas canciones. Y después pues va a haber
viene Ángel Hernández García, que es un chico zamorano, un bailarín maravilloso, que está trabajando ya en espectáculos en Madrid, que es un chico muy joven, que está empezando, pero que está haciendo, y va a hacer una representación a través de la danza de un poema de mi padre, que bueno, una cosa muy bonita. Y luego, efectivamente, va a haber como elementos también que van a sorprender un poco, porque yo quería también, y hablando con Fernando, que hiciéramos elementos zamoranos, es decir, no solamente es ver la poesía, porque en la poesía de mi padre hay muchos elementos zamoranos. Entonces, vamos a elegir, pues vamos a hacer un guiños al Bar Chillón, por ejemplo, porque en el Bar Chillón estuvo colgado durante muchos años, eso no lo sabe, ahora está ese manuscrito, está en el Museo Etnográfico, en su despacho, un poema manuscrito, autógrafo de mi padre, dedicado a Charlotte. Y tiene su anécdota que contaremos y será muy, yo creo que muy bonita. Y luego él escribió también mucho sobre Semana Santa. De hecho, en televisión española, cuando se retransmite, Luis Felipe de Castro ha recitado maravillosamente algunos de sus poemas, por ejemplo, La Soledad, ¿no? Y eso, pues, es una de las cosas que está coordinando Fernando estupendamente. Sí, Fernando, decía él que una parte emotiva la vas a llevar tú ese peso sobre el escenario, ¿no? ¿Qué nos vas a poner sobre el escenario? Por la parte emotiva, personal, de conocimiento que tenías de él y también de conocimiento de su obra, ¿qué vas a destacar? Pues sobre todo, precisamente, lo que él escribe de Zamora, porque lo escribe desde el corazón, pero con la palabra. Yo querría recordar que es que Zamora, desde su primer libro hasta el último, ha escrito sobre temas zamoranos, sobre Zamora, sobre su primer pueblo en el que estuvo, Olmillos, y cada vez que se acercaba alguien a él, solo que le dijeran, soy de Zamora, ya estaba abiertas las puertas. Cuando yo le llamaba y le decía que necesitaba que viniera a hacer un recital a Zamora, al instituto, donde sabéis que pasé pues toda mi vida profesional, pues inmediatamente venía, pero después de venir, pues teníamos que pasear por la Zamora. Él fue maestro en la escuela de adultos y entonces iba por la calle Los Herreros, no solo por el Chillón, sino, bueno, el Chillón antiguo, el Chillón de la calle Sacramento. Sí, efectivamente, es el Chillón el que representaba Jesús. El que estaba al lado de la casa ahora que tiene tanta relevancia de Ramón Abrantes. Y bueno, pues yo cada vez que voy por allí recuerdan siempre, pues fue mi profesor, las últimas veces que fuimos, me acuerdo de esta última vez en el recital en el Claudio Moyano, pues dijimos, bueno, pues vamos a la calle de los bares, Alfonso de Castro me parece que se llama ahora, y allí estuvimos con algunos de su familia, pues tomando unas tapas y unos vinos, porque a él le gustaban las cosas más desenfadadas, menos serias, diríamos. Y aparte de eso... Menos pues serias, que son las más serias, a veces. Sí, bueno, y después la Semana Santa, que para él era muy importante. Tiene un premio que no se hace mucha relevancia a él, el premio Daoíz, que es el dedicado a la cúpula de la Catedral de Zamora, y de la que yo destaco unos versos, porque habla y tiene unas imágenes preciosas, como, no me acuerdo ahora, como una rosa. Sí, además, es un poema que quería Antonio Pedrero, que también va a aparecer de forma indirecta a través de sus cuadros, porque hemos hecho un montaje muy bonito. Él siempre hablaba que ese poema de la catedral debería estar puesto, de la cúpula de la catedral, debería estar puesto cerca de esa cúpula para que todo el mundo pudiera leerlo, y él, de hecho, se ha ofrecido a hacerlo. Es un proyecto que tenemos ahí, que bueno, siempre sale, puede que salga. De hecho, yo creo que es que fundamentalmente también esto que estamos diciendo, ¿no? de tanta gente colaborando, ¿no? Y gente de aquí, de Zamora, gente también que lo conoce en Madrid. Constanza Sanz, por ejemplo, que es una actriz de la RSAS, una chica joven, que va a ser la que se va a encargar de coordinar y de llevar de regiduría un poco y tal, aparte de que recita maravillosamente, o Beatriz Bernabé, decir que... Es que yo creo que esto que dice él es unir
pues como muchos de los mundos que mi padre vivió, y de alguna forma darle esa relevancia a la Zamora que tanto él sentía. Entonces, por eso hemos elegido un poco pues, dos elementos, y uno es, como dice Sí, porque Fernando, no hay que olvidar que no solo es Santa, el Jesús cofrade de acera, que le gustaba verlas, él vivió al lado de Santa María la Nueva muchos años, y por lo tanto conoció, a mí me lo decía, cuando salían los pasos de la panera de la mañana, pero es que también fue pregonero, no lo olvidemos, fue pregonero de la Semana Santa de Zamora en Vigo en el 2010, ya no me acuerdo la fecha, yo ando ya 14, 15, por ahí. Por ahí, sí, puede ser, no Sí. recuerdo exactamente la fecha. Pero sí. Y fue un pregón que yo sé que a él, que ya estaba en Madrid y un poco más desconectado le costó, pero lo hizo con una satisfacción enorme. Y fue una pieza oratoria muy bonita, muy bonita. Y cada vez que venía le gustaba, bueno, siempre paseábamos, por eso lo recuerdo yo muchas veces, paseábamos de la Plaza Mayor hacia el casco antiguo, y lo iniciaba siempre con unos versos de Blas de Otero que decía: Zamora de oro, Ávila de plata, y ya nos poníamos a hablar de lo humano y de lo divino. Qué bonito es eso. Jesús, yo creo que es de estas personas, uno de los grandes de las letras, que sí que sintió en vida, yo no sé si tienes esa sensación, ese reconocimiento y ese cariño de su pueblo, de Zamora, más allá del reconocimiento de lo grande de sus letras, ¿no? que lo tuvo a nivel nacional. El cariño cercano de Zamora, yo creo que sí que lo llegó a sentir, y fue consciente de la importancia que tenía aquí. No, sí, cierto. Bueno, la plazuela, la placa tan bonita que hizo Flecha, ¿no?, para su plazuela, que es donde nació, y que él siempre decía, no, si a mí me hacen alguna vez algo en esta plazuela, que era donde jugaba, donde pasó pues momentos maravillosos, donde tenía la casa también, la casa familiar en la calle de las Damas, muy cerquita. Y es verdad que bueno, el homenaje que le hicieron tan bonito, que él fue un poco culpable de lo que se hizo aquí. Y luego sí, pero yo creo que efectivamente ya cuando él se fue a Madrid, porque bueno, tenía la gente que escribe, casi todos tenían que ir a la capital y tal, pero él venía muy a menudo, y luego ya él tenía pensado dejar la casa de Madrid y venirse para aquí. Lo que pasa que él ya en los últimos años estaba ya más pachucho, entró con varias enfermedades y tal, y se fue posponiendo, y al final, bueno, veníamos los veranos y tal. Pero sí que es verdad que lo que tú dices, él yo creo que sí, al final se sintió muy, muy querido y muy arropado, y bueno, no sé, recibió pues muchas alegrías en Zamora. Sí, él venía muy contento siempre. Pues una más este día 17, como decimos, en el Teatro Ramos Carrión, homenaje, recuerdo a uno de los grandes de las letras de Zamora. Gracias, Fernando, gracias por estar con nosotros esta tarde, a ambos, a Pedro también, y nada, que disfrutaremos este próximo día 17 de ese homenaje, que seguro va a estar a la altura y va a ser un gran recuerdo para Jesús Hilario Tundidor. Pues nada, muchísimas gracias, y esperamos veros por allí, claro que sí. Ahí estaremos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Venga, por supuesto. Pues ahí queda esa cita, y vamos a acercarles a otro tema de actualidad, porque la diócesis de Zamora lamentaba recientemente el cierre del convento de Nuestra Señora de la Asunción de Villalobos, cuya comunidad religiosa de las Clarisas ha quedado extinguida tras la salida de la última monja de ese convento el pasado 4 de abril. Nosotros hemos querido rescatar un trabajo, un documental de Eduardo Vicente Movilla, que ha colaborado en más ocasiones con esta casa. Él ha sido una de las últimas personas que estuvo en el interior de ese convento momentos antes de que se cerrara, y nos ha cedido este trabajo que ha realizado. Lo vemos, esos últimos instantes del convento Nuestra Señora de la Asunción de Villalobos. Nos vamos a publicidad y enseguida estamos de vuelta. Es un servicio curiosico. Sí. Vete con ella. No, yo estoy aquí contigo. Fuera mejor, mi vida allí mejor no era.
Os lo digo para que os riáis, porque tenía novio, que me quería, él me quería, si vivieran mis hermanos os lo contarían. Y el pobrecito vino aquí a buscarme. Ya, yo le dije, mira, yo estoy contenta, paso mis ratos ante el sagrario y te presento allí, a ti, como buen chico que eres, pero yo a tus hermanos sí les podré llamar cuñados. Sí, a mis hermanos sí. La llamada de Dios es muy íntima. La primera que me lo indicó fue mi hermana Manuela, y Manuela ya estaba aquí, pues me mandaba cartas y yo pues las leía y al final caí. Y estoy contentísima de haberme consagrado a Dios. Aquí, qué bonito es este. Cuando Moisés hablaba al pueblo, madre mía. Qué cosa más bella. El tiempo de labor eran cosas que no merecía la pena, porque nadie nos daba trabajo. Ya veis dónde estamos. A primeros de este siglo se restauró todo. Ya era yo abadesa. Mira. ¿Conoces a Teleno? Pues Teleno fue un gran señor con nosotras. Hacía confección, combinaciones, todo de señoras, sujetadores, lo digo todo, braguitas, de todo. Y entonces fue ya cuando empezamos a vivir. Cuando él murió y las hijas no quisieron tirar por ello, pues los talleres se cerraron. Fuimos 6, murió mi hermana, quedamos 5 y ya no hacemos comunidad. Veo que es Dios el que así lo ha querido, porque mientras estuve en la flor del trabajo, nadie vino por aquí a nada. Ahora que el Señor me mandó esta enfermedad, ya se han volcado, que lo cerremos, que lo cerremos, que lo cerremos. Me he sostenido, pero ha llegado un momento en que hay que cerrar. Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciendan sobre todos vosotros. Yo, desde luego, hasta que no venga y lo entregue en manos del que sea, no me voy. A mí me gustaría venir a que me metieran en un panteón ahí con ellas. Pero si tiran el panteón y recogen los huesos de los que hay, pues ya no. Yo qué sé, como no hablan, ¿para qué quieren esto? Bueno, pues ya estamos de vuelta y vamos a dedicar los próximos minutos a hablar un poquito de cultura y otro poquito de salud, que siempre es importante. Y vamos a hablar hoy de fibromialgia, porque ayer, 12 de octubre, se celebraba el Día Mundial de esta enfermedad y desde la Asociación de Benavente, AFIBE, han organizado distintos actos. Así que queremos acercarnos un poco más a todo esto de la mano de Jennifer Morán, que nos acompaña ya gracias a la tecnología a través de Zoom. Jennifer está en Benavente, pero queremos que nos acercara un poco a este tema. Es la trabajadora social de la Asociación de AFIBE. Buenas tardes, Jennifer.
Hola, buenas tardes. Bueno, lo primero que queríamos preguntarte, para la gente que todavía tenga dudas o que no lo tengamos, como nos puede pasar, muy claro, cuéntanos un poco qué es la fibromialgia y cuáles son los síntomas de la fibromialgia. Bueno, pues la fibromialgia es una enfermedad crónica caracterizada por un dolor musculoesquelético generalizado y este se acompaña por rigidez, fatiga, alteraciones del sueño, problemas cognitivos. Actualmente, las investigaciones apuntan a que es una enfermedad donde se ha producido una alteración en el procesamiento del dolor, amplificando este. Ujú. Hablando de cifras, Sí. se estima que entre el 2% y el 6% de la población española lo padece. Ujú. Se traduciría en 900.000 personas y en Castilla y León pues se traduce en 30.000. Ujú. Son unas cifras bastante altas, entre un 2 y un 6% de la población hay bastantes personas afectadas. Supongo que uno de los grandes problemas de esa afectación es la imposibilidad de realizar una vida normal, sobre todo en los casos que sean un poquito más graves, tanto de realizar una vida normal como de realizar una vida laboral también normal, ¿no? Es un poco los casos que os llegan y que conocéis vosotros. Sí, una vez que te diagnostican con una enfermedad de tal calibre, pues al final tienes muchas limitaciones en tu vida diaria, Ujú. desde que te levantas o incluso, pues ya como te he dicho, en el sueño, hasta que te acuestas. Pero Ujú. bueno, no pasa nada, con un mantenimiento yo creo que se puede llevar bastante bien y tanto laboral como cotidianamente. Ujú. ¿Cuáles son un poco las terapias? No sé si aparte de que pueda haber medicamentos, un poco cuáles son las terapias que son buenas para las personas que tienen fibromialgia. Bueno, nosotros en AFIBE, en la asociación, trabajamos con un tratamiento multidisciplinar, Ujú. integral a la persona, donde tenemos, por ejemplo, desde el servicio de información, orientación y asesoramiento, Ujú. que se trata pues de decirte qué es la enfermedad y a partir de ahí, vale, tengo esto, voy a tratarlo, empieza el apoyo social como tal. También tenemos servicio de psicología, que es muy importante, Ujú. el tratar el autoconcepto, con lo que has dicho antes, los límites que tienes ahora en tu vida, como por ejemplo los roles familiares. También tratas la autoestima, la depresión en muchas ocasiones o la ansiedad. Ujú. Después también tenemos un servicio de mantenimiento físico, aquí es Ajá. donde entra el físico, el dolor. Tenemos un programa los jueves para romper con esa rigidez y pues intentar mantener una energía más estable a lo largo del día. Y también tenemos fisioterapia, tenemos convenio Ujú. con 2 clínicas de allí de Benavente. También tenemos un programa los jueves para mantener o intentar mejorar el deterioro cognitivo, que es un programa de memoria. Ujú. Lo tenemos los jueves junto con el de mantenimiento físico. Y por último, para tener también un apoyo social en cuanto a red de asociación, tenemos la charla con café, que bueno, pues se trata de eso, de un espacio de encuentro donde se intenta conseguir un apoyo mutuo entre los socios, hablar un Ujú. poco pues de las experiencias, reflexionar sobre ellos y Ujú. pues intentar mantener eso, el apoyo. Claro, qué importante, Jennifer, lo que nos estás contando. Por un lado, esa asistencia psicológica, sobre todo al principio, me imagino que es complicado asumir ese cambio de vida. También la parte de fisioterapeuta, la parte física, que es tan importante. Y esa parte que nos decías, ¿no?, de charla, café, de que ellos se encuentren, compartan experiencias, que me imagino que sea especialmente positivo, ¿no?, para esa sensación de no soy la única o el único al que me pasa esto. ¿Cuántas personas más o menos atendéis ahí en Benavente pueden tener esta enfermedad? Bueno, nosotros, aunque la sede sí que se encuentra en Benavente, Ujú. los socios no son únicamente de Benavente, Ajá. abarcamos toda la comarca, ¿vale? Ujú. Entonces, a nivel provincial tenemos 90 y pico, ahora mismo no sé decirte exactamente, pero Ujú. manejamos cifras de unos 96, no llegamos a 100. Ajá. Que son las personas que, bueno, que cuentan con vosotros para ir mejorando con todas esas actividades. Por el Día Mundial de la Fibromialgia sé que habéis organizado también una gran serie de actividades, algunas ya las habéis desarrollado, pero todavía quedan por delante algunas. Bueno, cuéntanos un poco lo que vais a hacer para que la gente lo sepa y pueda participar en lo que más le interese. Vale, pues bueno, aunque ya hemos hecho algunas, Ujú. como bien has dicho, también es verdad que, por ejemplo, la charla con café que ya se hizo, pues hicimos un escaparate conmemorativo y aunque ya se hizo,
se pueden pasar a verlo. Estamos en el pasaje de Santa María ahora mismo y os podéis pasar a verlo o en nuestras redes sociales. Después también el certamen que acabó ayer, pero bueno, de nuevo os lo podéis pasar a ver, que lo tenemos impreso en el escaparate o en nuestras redes sociales, y así pues también participáis y compartís, que es muy importante. Después, este viernes teníamos previsto una charla de bajas médicas e incapacidad permanente con nuestra abogada, Beatriz Fernández, pero bueno, por causas mayores se ha tenido que suspender. Se pasará a últimos de año, si es posible, así que bueno, pues nada, que nos quedamos pendientes de ese tema. Vale, seguimos con webinars, que tenemos este miércoles, el siguiente y el siguiente, sobre tesis doctorales, por ejemplo, con la presentación del análisis y los resultados en los que han participado nuestros socios, las federaciones, las coaliciones, para comunicarnos un poco los avances que han tenido sobre ellas, o la presentación del libro verde, que está muy bien porque no solo presentan el libro verde, que se trata de una adaptación en los puestos de trabajo, sino que cuenta con casos reales de adaptación, cómo se llevaron a cabo y actualmente pues cómo llevan ese trabajo que decías antes, muy importante, los límites laborales. Y muy importante las adaptaciones que se realizan para que estas personas puedan seguir trabajando de manera normal. Y por último, nosotros tenemos la gala benéfica de baile, que bueno, como todos los años, va a cargo de la Escuela de Baile Encarnas Dueñas, de aquí de Benavente también. Se realiza el 13 de junio en el Teatro Reina Sofía a las 7:30. Una gala benéfica que me imagino que para vosotros, para todas las asociaciones, siempre que trabajáis, contaréis con mucho apoyo de las distintas administraciones, pero esto siempre está bien para dar visibilidad y supongo que sea también para recaudar fondos para vuestro funcionamiento, ¿verdad? Sí, al final esto no se puede mantener solo y es muy difícil hoy por hoy tener este servicio multidisciplinar a nivel público, entonces hacemos una gran labor teniéndolo público-privado. Pero claro, necesitamos un poco de aportaciones. Bueno, pues ahí está esa gala 13 de junio en el Teatro Reina Sofía para que la gente se sume, participe y colabore con vosotros, que es muy importante. Jennifer, muchas gracias por estar con nosotros, por acercarnos un poquito más a ese tema de la fibromialgia, que es verdad que parece, ahora ya lo conocemos más, al principio parecía un tema como muy desconocido y poco a poco, gracias a la labor que hacéis asociaciones como AFIBE, nos hemos ido acercando y yo creo que la sociedad en general también ha ido acercándose y descubriendo, bueno, pues que es una enfermedad, pero que como tantas otras, con un buen tratamiento se puede intentar hacer una vida lo más normal posible, ¿verdad? Sí, eso es lo que intentamos día a día. Muy bien, yo creo Jennifer, que poco a poco lo vamos consiguiendo, como dices. Pues muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde, que vaya muy bien, que la gente participe en los actos. Dinos solamente, que nos has dicho que estabais físicamente en el pasaje de Santa María, para que la gente que lo necesite pueda acercarse un poquito más a vosotros. En el pasaje de Santa María físicamente para las personas que necesiten hablar y ponerse en contacto con vosotros. Sí, en el pasaje de Santa María. Bueno, pues ahí queda dicho. Gracias, como te decía, y nada, que nos vemos, que vaya todo muy bien y esos actos que salgan estupendamente bien. Gracias también por la labor que realizáis en el día a día. Buenas tardes, Jennifer. Buenas tardes y gracias a vosotros por dejarnos estos minutos. Un saludo. Bueno, y vamos a continuar. Decíamos que un poquito de salud, que siempre nos viene bien, sobre todo cuando hablamos con estas asociaciones que están realizando un trabajo tan interesante, en este caso en la ciudad y en la comarca de Benavente, pero también tenemos tiempo para hablar de cultura, porque Jesús Vara, que es estudiante zamorano, ha publicado su primer libro, La inversión del miedo a la acción. Con él hemos hablado de esta obra que acaba de publicar y que intenta ayudarnos a descubrir nuestro potencial. Vamos a escucharlo. Y hoy nos hemos venido a la librería a leer para hablar de un nuevo libro acompañado de un joven, Jesús Vara, porque nos va a hablar de inversiones, del miedo a la acción. Yo creo que también el título, Jesús, lo dice un poco todo, lo que viene siendo, ahora me lo cuentas más en profundidad, pero es un poco, el título refleja todo lo que viene siendo lo que va a haber interior. Son esos primeros pasos quizás que damos a la hora de que a lo mejor queremos invertir, decimos dar el paso de invertir y no sabemos cómo hacerlo. Eso es, ni más ni menos que ya no solo a la hora de invertir, sino a la hora de superar nuestros miedos en cualquier área de nuestra vida. Animo en este libro a todas las personas, independientemente de su edad, a que intenten luchar por sus sueños, ya no solo que se centren en la inversión, en lo que es el tema económico,
sino intentar, independientemente de la edad que tengas, de hacer lo que realmente sueñas. Oye, pues Jesús, no sabíamos eso porque, claro, al principio ves la portada y muchas veces a la hora de decir inversión casi pensamos en obtener dinero a partir de bueno, que dar nuestro propio dinero y poder que crezca, ¿no? Jesús, ¿cómo nace este proyecto, este libro? ¿Cómo ha sido el proceso? ¿En qué momento se enciende la bombilla y decides ponerte manos a la obra a escribir? Pues la verdad es que siempre me ha gustado leer, siempre me ha gustado lo que es la escritura, todo ese tema, y el mundillo de las inversiones pues me empezó a gustar a partir de los 14 años, me metí muy en ello, muy en el nicho, y dije, pues, ¿por qué no empezar un libro? ¿Por qué no enseñar lo poco que yo sé o lo mucho que yo sé, dependiendo de los conocimientos que tenga cada persona, y enseñárselo al resto de la gente? Porque te estamos viendo aquí, te vemos que eres un chaval joven, parece que en este libro un poco aunas lo que viene siendo lo económico, pero también un poco lo psicólogo, ¿no? El tema de poder llevar nuestros sueños adelante, nuestros proyectos de vida adelante. ¿Cuántos años tienes y en qué momento a ti te hace clic y te pones, decides hablar de este tema? Bueno, pues actualmente tengo 20 años, voy camino de 21 ahora en 2026, y la verdad es que siempre me ha llamado la atención, desde, ya te digo, desde pequeñito, el mundo de lo que es la inversión, lo que es mejorar tu autoestima, tu autoconcepto, mejorarte en todas las áreas, tanto en la espiritual como en la mental, como en la física, así que decidí empezar en el mundo de las inversiones, ya que, como sabéis, la vida se está poniendo cada vez más complicada, y entonces creo que es una buena forma de asegurarte un futuro. Bueno, creo que con lo de la vida coincidimos un poco todo, que ahora casi los pisos están más caros, el nivel de vida es más alto y muchas veces pues tenemos esas dificultades. Jesús, no sé si nos puedes hablar de algún apartado especial, me imagino que este libro es el primero que haces, no sé si es el primero, y si es así, si es el primero, a lo largo de todo este libro no sé qué aspectos me quieres destacar, qué quieres destacar a la gente que nos esté viendo. Sí, bueno, pues voy a destacar uno en concreto, que es el de lo que trata el primer capítulo, que es de animar a las personas a que encuentren en su porqué, que es una de las formas en las cuales van a poder encargar su vida. Tienen que buscar por qué quieren hacer el objetivo que se propongan, y lo trato muy bien en el primer capítulo y creo que es de fácil comprensión. Si ahora mismo hay una persona que no sabe si invertir, no invertir, en qué invertir, ¿qué recomiendas? Que estos primeros consejos que se da a una persona que aún desconoce el mundillo, pero quizás desea invertir su dinero, ¿qué consejos le das? Bueno, lo primero es que se informe, lo primero es que estudie el mercado, donde quiera, donde lo que le llame la atención. Tienes que intentar siempre invertir en algo de lo que te informes, te actualices, mirar mucho las noticias y sobre todo mantener la cabeza fría y buscar pues, los momentos, buscar las oportunidades, que a veces, pues como trato en este libro, pues no llegas a ellas, pero luego las ves y entonces puedes poco a poco, según vas fallando, según vas, digamos, no cogiendo esas oportunidades, en un futuro poder encontrarte con una y acertar. Tienes 20 años, Jesús, pero ¿cómo ha sido tu proceso? Es decir, me imagino que desde muy pequeñito has estado muy interesado en el tema de las inversiones. ¿Qué ibas aprendiendo poco a poco? ¿Cómo recuerdas esos inicios tuyos? ¿Y qué ibas aprendiendo que hayas querido destacar y que te haya incluso marcado a ti? Pues yo la verdad que ahora con todo el tema de las redes sociales hay una cantidad de información enorme, hay bulos, hay información verídica, y la verdad es que destaco que mis primeros pasos, mis primeros libros, así típico de Robert Kiyosaki, el padre rico, padre pobre, todos esos libros que realmente no te enseñan mucho, pero sí que te enseñan conceptos, como lo que es un activo, lo que es un pasivo, que realmente luego a la hora de aplicarlo sí te son de utilidad. Este libro me imagino que bueno, que ha llevado su tiempo. ¿Cómo ha sido también ese apoyo de tu familia, de tus amigos? ¿Cómo ha sido también ese proceso psicológico a la hora de redactar este libro? Bueno, la verdad es que lo lleva un poco en secreto, no ha sido una cosa de decir, lo estoy compartiendo constantemente con mi familia o con mis amigos, y ha sido básicamente ponerme enfrente al ordenador y según lo que me iba viniendo a la cabeza, ir redactándolo y luego ir hilando todas las ideas. ¿Dónde lo podemos adquirir? Porque lo tienes aquí ahora encima de las manos. ¿Dónde podemos, aquellas personas que se interesen sobre el tema de inversión, de crecimiento personal, dónde se puede adquirir el libro de Jesús Vara? Bueno, actualmente se encuentra en algunas librerías aquí en Zamora. También la editorial se encarga de ir distribuyendo a las librerías que lo estimen aquí en toda la península. Y también destacar que se puede encontrar de forma online. Se puede encontrar, si queréis, en
en la Play Store, lo podéis encontrar también en Amazon, así que bueno, poco a poco se irá distribuyendo. Jesús, el futuro, ¿qué me dices de tu futuro? Es decir, ¿habrá una segunda parte, un segundo libro? No sé qué piensas, si seguir ampliando esos conocimientos de inversión, de crecimiento personal. ¿Cómo te ves a ti en unos añitos o incluso también en unos meses? Porque el futuro estamos viendo que es dentro de nada. Sí, la verdad es que los tiempos que corren ahora mismo son de evolución constante, son de evolución también muy rápida, ya se ve en el ámbito, por ejemplo, tecnológico, que avanzamos muy rápido, así que yo creo que escribir otro libro, tengo una idea por ahí, de momento me centraré en su distribución, y pues la verdad es que según me vaya viniendo la idea, según la vaya trabajando, pues igual la llevo a cabo. Para todas aquellas personas que nos vean ahora, vamos a tratar de convencerles para que puedan comprar el libro y decir, oye, mira, venga, anímate, que esto te vas a encontrar, que esto te va a ayudar, que esto te puede encaminar, ¿no?, en tu proceso, vamos a intentar convencerles de alguna forma. ¿Qué les dirías? Pues la verdad que lo que les diría es que, primero de todo, tienen que ser conscientes de que este libro es para todas las edades. Es un libro que, aunque no te guste leer, te lo vas a devorar enseguida, porque en cuanto leas las 10 primeras páginas, te aseguro que con las cosas que digo vas a decir, oye, esto es una cosa totalmente diferente, no parece un libro de economía, no parece algo que te quiera comer la cabeza, e incluso puedes trabajar contigo mismo porque hay hasta preguntas reflexivas en las cuales vas a dejar tu propia respuesta. Así que yo creo que es un libro para trabajarlo, estudiarlo y volver a releerlo. Bueno, Jesús, yo creo que ya nos has dicho todo. La verdad, da gusto hablar contigo porque nos has contado todo. Muchas gracias. Y bueno, también volvemos a destacar que es un libro también que no tiene esos conceptos económicos que a veces pesan, que muchas veces cuando nos ponemos a leer cualquier libro, pues como que a veces te traban, no conoces muy bien ciertos vocablos. Pues el libro de Jesús Vara, Inversión del miedo a la acción, eso no, va a ser fácil en leerlo, en poder digerirlo, y también esos procesos, ¿no?, mentales y reflexivos que contempla el vídeo. Muchas gracias, Jesús. A vosotros. Bueno, pues hacemos de nuevo una pequeña parada para publicidad. Vean con nosotros anuncios y enseguida estamos de vuelta. Nos vamos a ir hasta Almacenes Victoria. Ya lo saben, todo un referente del mundo de la moda en Zamora, que después de 80 años cierra sus puertas. Hablamos con ellos en unos instantes. Continuamos con todos ustedes aquí en la 8 Zamora y vamos a continuar con temas, bueno, pues muy pegados a la realidad que vivimos en nuestra ciudad y en nuestra provincia. Y uno de los temas que nos ha llamado recientemente la atención era el cierre de Almacenes Victoria, ese establecimiento muy tradicional, uno de los comercios más tradicionales. De hecho, tenía 80 años de vida, todavía está abierto, aunque le quedan algunos días por delante. Bueno, pues Almacenes Victoria dice adiós a Zamora, y nosotros queríamos compartir, bueno, pues esos últimos días, esas últimas semanas de su función, porque como les decimos, es una de esas partes del comercio histórico que poco a poco va cerrando. Bueno, pues su dueño actual, que es Ángel Antón, aunque ha heredado este establecimiento de su padre, lo puso en marcha su abuela, todo este negocio, bueno, pues él ya se jubila, y como ha pasado con otros tantos establecimientos de la ciudad, ¿verdad? Bueno, pues dice adiós definitivamente a una forma de vida y a una forma de entender nuestra ciudad que ha sido ese comercio tradicional. Nosotros queremos charlar con él de lo que ha supuesto toda esta experiencia. Nuria Galindo nos acerca con nuestro Zamora Directo a ese adiós de Almacenes Victoria a Zamora.
establecimientos más emblemáticos de Zamora, cierra la verja. Y tenemos que hablar de Almacenes Victoria en la calle San Torcuato porque, bueno, por desgracia, Ángel, tenemos que decir que, bueno, que se cierra una etapa muy bonita, pero que habéis hecho muy feliz a la gente. Sí. ¿Qué balance hacemos, Ángel? Una locura, porque los zamoranos, mira, acaba de llevar un chiquito ahora, que casi me ha hecho llorar, porque iban aquí viniendo sus padres, sus abuelos, toda la familia, y no sabes el cariño que nos han mostrado. Bueno, además la prueba es que la tienda está vacía. Esta tienda que siempre estaba a rebosar de género, ha sido una auténtica locura. Desde que empezamos el 13 de febrero, un poco así con los clientes, que se los pudimos comunicar, hasta el día 1 de marzo, que empezó oficial la campaña esta de liquidación, ha sido un cariño inmenso. Ayer tuvimos aquí gente que dice, Ángel, yo me quiero gastar 200 euros en tu tienda, en lo que sea. Y aunque no había cosas, la gente se está llevando cosas por llevarse, fíjate. Ha venido chicos de Madrid, tuve un chico que vino de Valencia, que le llamó a su madre, que le dijo a su madre que cierra Ángel, y se vino al día siguiente a buscarse trajes, camisas, pantalones, porque querían la gente llevarse ropa nuestra. Fíjate, o sea, Así el cariño que habéis sí, recibido. una pasada. Habéis recibido mucho cariño, porque además es lo que te íbamos a decir. Ya cuando hemos entrado veíamos un poco los armarios un poco vacíos y te da impresión, ¿no? Me comentaba también tu mujer que os da impresión y os da tristeza, y me comentaba también tu mujer, a ver si no le cae alguna lagrimilla, porque incluso se te ve emocionado cuando me hablas de ello. Es que lo estoy, vamos, estoy muy emocionado por las muestras de cariño, por cómo ha funcionado esto, y porque es una historia familiar de 3 generaciones y 80 años. Y cerrar un negocio no es fácil. Y es difícil para todo el mundo, pero dejar tu vida y tu impronta no es fácil. Es que, Ángel, son 80 años y tenemos, por supuesto, unas palabras que dedicar a tu abuela, Victoria. Hombre, claro. Victoria, ¿qué nos puedes decir de Victoria? Es una historia familiar muy bonita que creo que aquí en Zamora, pues... ya la conoce prácticamente todo el mundo. La conoce todo, sí, exactamente, es una vecina más. Mi abuela tiene que salir a la plaza del mercado a vender mercancía con un dinero que le deja una vecina suya, porque le fusilan a su marido sin haber hecho nada por ser el secretario de la Casa del Pueblo, cuando empieza la Guerra Civil el 8 de agosto del 36, y ella tiene que salir porque tiene 3 niños, uno de 6, otro de 7 y otro de 8 años, y tiene que salir a la plaza del mercado a que esos niños puedan vivir, y ella también. Y echándole 2 narices, y nunca mejor dicho, porque mi abuela era súper valiente, pues salió ahí a la plaza del mercado y empezó a funcionar, y ahí empezó la historia de Almacenes Victoria. Ahí empezó, cuando realmente teníamos que empezar a contar Almacenes Victorias, y serían más años, pero bueno, contamos 80 años desde que se abrió este establecimiento. Y a partir de ahí empieza a funcionar, empieza a irle las cosas muy bien, porque ella era muy valiente con todas las vicisitudes que tenía, porque además estaba muy perseguida, porque en aquella época lo que era importante era conseguir género, era muy difícil conseguir género porque estaba el extraperlo, y conseguir telas para poderlas vender era muy difícil. Incluso cuando llegaba a su casa muchas veces llegaba la Guardia Civil y se las quitaba, y vuelta a empezar, pero así salía adelante. O sea, aún así con esas trabas, con esas rocas... Porque estuvieron muy perseguidos. Date cuenta que mi abuelo fue el primer fusilado que hubo en la Guerra Civil en Zamora, y entonces pues eso llevó muchos problemas, y la verdad que la abuela fue un... Y luego mi padre a los 11 años deja de estudiar, se pone a apoyar a su madre, y los dos empiezan a trabajar. Mi padre empieza a trabajar hasta de pescadero en el mercado, empieza a trabajar en diferentes tipos de negocio allí en el mercado de abastos, y cuando las cosas empiezan a ir un poquito mejor, pues cogen para la sombrería de Lucia Estudillo. Estuvieron ahí 4 o 5 años porque se le quedó muy pequeño locales enseguida. Y luego vino otra historia muy bonita, que es mi abuela, como era muy emprendedora, se le ocurrió la idea de comprar el Hotel Franco Español, que estaba ahí en la calle San Pablo, lo que era el Neptuno antiguo y el Círculo de Zamora, para montar, porque ella quería montar un hotel. Cuando se entera el gobernador civil de Zamora de aquel entonces, dice que eso no se puede permitir porque va a ser un nido de rojos. Y entonces le prohíben la venta, y ese hotel era de la familia Chillón, los del bar Chillón. Mi abuela ya les había entregado un dinero importante para quedarse con el hotel, y se portaron fenomenalmente con ella porque le devolvieron todo el dinero, y con eso se pudo comprar esta tienda que era el Punto Azul. Esta tienda, Ángel, que bueno, yo creo que tu abuela
todos los zamoranos lo sabemos, que es ejemplo en esta ciudad, ejemplo en esta provincia, Sí. ha sido y será ejemplo. Y nace Almacenes Victoria aquí, en la calle San Torcuato. Aquí nace, aquí además se vendía de todo. Tanto así que me contaba mi padre que cuando entraba aquí la gente a comprar, estaba prohibido decir que no hay. Se vendían telas, bragas, sujetadores, bueno, todo lo que se vendía de todo. Y si no lo había, se buscaba. Y fue el éxito de esto. Y empezaron a funcionar y estuvieron así muchos años, hasta que en el año 74, 75, mi padre, como eran dos personas de mucho carácter, pues mi abuela quería seguir vendiendo aquí telas, y mi padre se planta con mi abuela y le dice que esta tienda se tiene que empezar, él se le quiere dedicar solo a la confección de hombre. Y siendo el primer establecimiento de toda Castilla y León que se iba a dedicar a la confección de hombres, solo de hombre. Sí. Y ya vamos a ser los primeros. Entonces, esto llevó que mi abuela dijo que no, tuvieron sus más y sus menos, estuvimos a punto de marcharnos. Mi padre ya le dijo a mi abuela que si no cedía, que nosotros nos marchábamos de aquí. Y estuvimos a punto de marcharnos toda la familia. O sea, que hubo una bronca, bastante importante. Con todo el cariño que se querían, porque se adoraban, pero claro, mi padre tenía unas ideas ya y mi abuela otras. Mi abuela ya se estaba haciendo más mayor, y entonces llegó el momento que había que tomar la decisión. Y mi padre le dijo, mira madre, si tú no me dejas llevar mi negocio como yo quiero, yo me marcho para aquí. Y mi padre era muy apreciado por fabricantes de Cataluña en aquel entonces, que era donde estaba todo el textil de España, y le ofrecieron que marchara para allí para dirigir alguna fábrica en Barcelona. O sea que ya, Sí. bueno, hubo ahí... Sí, y bueno, ya teníamos el coche cargado para marcharnos de aquí, y llegó un tío nuestro, el de Sevillano, Ángel Sevillano, que era tío canal de mi padre, y fue a buscarle y dice que he hablado con tu madre y que te permite que te quedes tú con el negocio y que ella se jubila. Y a partir de entonces, pues se quedó mi padre al frente del negocio. Fíjate. Y bueno, pues cambió todo esto, cambió todo el negocio, empezó a funcionar la ropa de hombre. Ya te digo que fuimos el primer establecimiento de toda Castilla y León dedicado en exclusiva a ropa de hombre, porque en aquella época en Caetón se vendía de todo. Y fuimos los primeros, y la especialidad, y luego a mi padre le encantaban los trajes, se especializó mucho en trajes. Y ahí empezó la historia, otra historia de Almacenes Victoria, que a mi padre le fue siempre muy bien. También fue de los primeros que montó una de coches de alquiler sin conductor. Bueno, pues la verdad que tenéis una historia... Sí, va por capítulos, Ángel, parece que va por capítulos. Esta historia de nuestra familia es así. Es así. ¿Y cómo llega...? Bueno, sois generaciones, es decir, tu abuela, tu padre... Sí. En tu caso, ¿cómo pues fue tu caso? Muy fácil, te cuento también la historia. Mira, yo con 17 años me voy a Madrid a examinarme del INEF. Y entonces, cuando me examino del INEF en Madrid para recién acabado el COU, pues no entré por 3 plazas. Y entonces me dijo mi padre, vienes aquí, pruebas. Yo en la tienda ya llevábamos viniendo, mis hermanos y yo, veníamos a ayudar en Navidades, en Semana Santa, porque esto que era cuando más jaleo había, íbamos a los talleres, y a mí la verdad que siempre me gustó esto, y además como me gusta mucho hablar con el público. O sea, tenías dotes ya tenías dotes de hablar bueno, con la gente. A mí esto siempre me ha gustado. Desde pequeño. Sí, porque esto es... Y lo viví. Y entonces, ese año suspende y me dice mi padre, pues bueno, pues en vez de estar todo un año perdiendo el tiempo, pues te vienes aquí te quedas aquí en la tienda y vas probando. Y ya cuando probé esto, pues no me quise marchar. Sí, y además, como jugaba aquí al baloncesto con Gerardo en el Club Baloncesto Zamora, que fueron los que empezamos a funcionar, pues yo tenía cubierto el deporte con el baloncesto, y con esto, pues, y cada vez me fue gustando más, y hasta ahora. O sea, aporte también de jugador de baloncesto. Sí, jugué aquí. Yo fui de los primeros fuimos los que creamos aquí el Club Baloncesto Zamora. Lo creó Gerardo, pero yo fui de la primera generación que estuvimos ahí. Y de todos estos años, Ángel, ¿qué recuerdas? No sé si tienes alguna escena que te haya marcado, personas que te hayan venido a ver, historias familiares también, porque incluso ya muchos que os visitan, que os han visitado todos, aquí, claro, se han convertido en amigos. Sí, claro, es que lo importante de esto es eso, es decir, para mí toda la gente que viene a mi casa, y además, mira, para que veas una cosa como la gente, tú entras por ejemplo en mi casa, y la gente dice, yo me voy a llevar lo que Ángel quiera, porque es decir, yo lo que procuro siempre es aconsejar a la gente, pero lo que yo creo que es mejor para ellos. ¿Sabes lo que te quiero decir? Esto no se trata de vestir a alguien de cualquier manera y que se lleve algo, no, se trata de que la persona que va, yo considero que tiene que ir muy elegante o con un pantalón vaquero, y siempre he aconsejado lo mejor de todo, no ando buscando nunca cosas.
yo siempre he buscado un poco... pones tu mimo, sí, le pones sí, tu sí, esencia y vivo también. para eso. Y por eso me pasa eso. Ya te digo que ahora cuando tengo chicos que están en Abu Dhabi, que están en muchos sitios y que vienen a mi casa a comprar, que pueden comprar en Madrid toda la ropa, la pueden comprar en grandes capitales y vienen a Zamora a comprar en mi casa. Aquí. Sí, sí. Tengo una familia que la mujer es de aquí de Zamora y ellos viven en Francia y viene él, vienen sus hijos, vienen todos y me compran, todos los vienen a comprar todos ellos aquí a Zamora la ropa. Fíjate. Esas cosas son con las cosas que yo me llevo y el cariño que me ha dado todo el mundo y generaciones que he vestido, abuelos, nietos, hijos, nietos y bisnietos. Ya casi 4 veces. Sí, porque han empezado a venir muy jóvenes. Claro. Y siguen viniendo aquí y les gusta venir aquí a mi casa. Y yo lo que he buscado siempre es que la gente se encuentre aquí como pues cuando alguien entra por esa puerta es entrar en tu casa. Exactamente, porque Ángel, claro, a lo largo de estos tantos años, 80 años, que al final es una historia muy larga, que lo hemos comentado antes un poco, que va por capítulos, claro, también hay a veces que tenemos que hablar incluso, hay recuerdos muy buenos, pero también hay momentos malos que incluso te hacen un poco fortalecerte y seguir con la historia. Mira, te voy a decir una cosa, he tenido la suerte que me ha ido muy bien. Qué bien. Es decir, yo malos momentos no he pasado nunca, de verdad. Gracias a Dios económicamente nos ha ido siempre, hemos ido bien, no he tenido nunca necesidades de nada y eso te permite a la hora de despachar y a la hora de manejar un negocio funcionar de otra manera. Así que yo he vivido solo para esto, de verdad, te os lo contaba antes, yo llevo sin ir de vacaciones con mi mujer desde el año 95, sí he salido por ahí con ella fines de semana y luego me cojo una semana al año para jugar al golf con mis amigos, que eso sí que lo he hecho, pero el resto me pasa mi vida aquí metido y solo he vivido para este negocio. O sea, es un sacrificio que al No, final... no, porque ¿No ¿sabes lo lo ves que como sacrificio? No, porque como me ha gustado tanto, mira, hay gente que cuando me encuentra por Santa Clara dice, me gusta verte porque siempre vas con una sonrisa por la calle. Y es porque siempre he venido a mi trabajo contento. Qué bien. Porque es decir, yo es que siempre he sido feliz aquí, nunca me ha costado venir. Si he tenido que venir cuando abríamos los sábados por la tarde, que abríamos todos los sábados por la tarde del año, yo era aquí feliz. Que abríamos domingos, que abríamos algunos domingos cuando abrimos, genial. Entonces, para mí esto nunca ha sido ningún sacrificio. Para otros a lo mejor, para mí no. Para mi mujer, por ejemplo, ha sido un sacrificio porque tuvo que dejar su trabajo por venirse aquí. ¿Me comprendes? Pero para mí no, a mí ha sido mi vida. Ha sido tu vida, sí. Tu vida completa. Y Ángel, ¿cómo ves el comercio local de aquí de Zamora? Porque sí que es verdad que cada vez vemos más negocios locales cerrados, con todo lo que conlleva, ha sido historia de Zamora, estos negocios que tienen su rótulo particular, que cierran la trapa y bajan la trapa y te quedas con una sensación, ahora también os unís vosotros. Da pena, ¿no? Como en Zamora casi... Pero esto no es Zamora, ¿eh? El tema es que siempre llevamos las cosas a Zamora. Tú vete por Madrid, a la capital de España, y todos los comercios, yo tengo muchos amigos míos que tenían comercios en Madrid que eran del estilo al mío, están todos cerrados. ¿Por qué? Porque nuestros hijos, por el tema que sea, o por estudios, o por formación, o por lo que sea, ya ninguno quiere seguir este tema. El tema no es Zamora, es decir, a mí me pongo un poco de mala uva a veces cuando veo la prensa, otro comercio que cierra en Zamora, no, otro comercio que se cierra en España porque ha cambiado el medio de compra, sobre todo. La gente, los jóvenes ahora tienen mucho la manía de comprar por internet en vez de ir a estas cosas. Luego hubo un problema que es que ahora más queréis tiempo libre. Antes la gente vivíamos para esto y yo en mi tiempo libre, pues el que tenía y se acabó. Ayer estaba aquí Pepe el de la Posada y me decía, es que ahora los bares cierran 2 o 3 días o una semana por vacaciones. Dice, yo no cerré nunca. Que han cambiado los hábitos. ¿Qué es lo que pasa con esto? Que claro, estos negocios son muy sacrificados, porque además, si tú quieres que un negocio pequeño funcione, tienes que personalizarlo mucho. Porque al final la gente viene a comprar a tu casa porque estás tú. Es decir, y te viene a ver a ti y confían en ti. Si cuando entran por la puerta no está la persona que tiene que estar, el negocio es otra historia. ¿Sabes? Porque para eso luego están las grandes superficies, otros establecimientos. Que la gente va allí y cuando entran por la puerta ni les saludan. Tú llegas, te despachas. Nosotros una cosa que le decimos siempre a la gente cuando entra por la puerta, la gente entra y dice, ¿puedo mirar? Y nosotros siempre digo lo mismo a la gente. Usted puede mirar, pero no va a encontrar nada. Esta tienda está hecha para despachar. Para aconsejar, para conducir. Sí, claro. Y tú me dices, yo quiero jerseys, yo te sacaré jerseys. Si tú quieres pantalones, te sacaré pantalones. Pero nosotros te sacaremos o el traje que tú necesitas, porque tenemos diferentes. Nosotros trabajamos por talla 4 modelos de traje o 5,
que eso es muy importante. Nosotros aquí teníamos de media casi 600 trajes todos los días del año, colgados de las estanterías, que ahora están todas vacías, pero entre el almacén y abajo había 600 trajes, para poder atender a la gente. Por cada talla, cada vez que entraba un señor, pues había colores, había para gente gorda, para gente delgada como yo, para gente bajita, para gente muy alta. Y entonces esto es lo que lleva esto. Claro, esto hay que vivirlo y hay que estar muy encima de todo esto y que tener buenos proveedores y estar muy metido y conocer mucho tu negocio. Hay que vivirlo, Ángel. ¿Te queda la espinita de que esa generación, tu hija, al final me comentabas que tiene otra formación, ¿queda la espinita de que alguien coja el relevo familiar? He tenido la pena que mi nieta tiene solo 4 años, porque ayer entró la poblacica por ahí corriendo por la puerta y yo dije, qué pena que no tenga 17, 18 años, porque si no lo hubiera esperado. Sí, no lo y lo hubiera intentado. Sí. Lo intenté con mi hija, sí. Pero no he Pero podido, claro, luego la vida te pone otros Pero caminos. vamos a ver, además yo tengo claro una cosa. Eso me lo dijo una vez un empresario aquí de Zamora. Mira, me dijo, Ángel, mira, mi hijo que se quede en el negocio, si vale y le gusta, porque si no, nos va a arruinar a todos y va a estropear todo lo que hemos hecho durante todos los años. Es decir, esto si te gusta y lo amas, como todas las profesiones, funciona, pero te tiene que gustar y amarlo. Claro. Si no, dedícate a otra cosa. Búscate trabaja para alguien, haz lo que tú quieras, pero esto te tiene que gustar y estar dispuesto a estar aquí, pues como es esto. Entonces ya vemos ya un poco espacios vacíos. ¿Hasta cuándo se va a alargar estos últimos coletazos? Yo tengo que estar hasta el 20 de agosto que hago los años. Yo el 20 de agosto hago los 65 años y es cuando me voy a jubilar. Y además hemos vendido trajes de novios para clientes nuestros que quieren que los vistamos nosotros y les hemos hecho los trajes de novio y les estoy muy agradecidos sin tener ya casi ni trajes aquí, pues por encargo, porque el fabricante nos los hace. Y entonces yo he quedado que hasta el 20 de agosto yo voy a estar aquí en la tienda para atenderlos hasta el último día que haga falta. Pues sí. Así que hasta el 20 de agosto vamos a estar aquí. Pues hasta el 20 de agosto. Así que hasta el 20 de agosto vamos a estar en Almacenes Victoria atendiendo a la gente lo mejor que podamos y ofreciendo ya lo poco que nos queda. Lo poco que queda, pero bueno, lo poco que os queda y lo bueno, porque se está echando aquí un vistazo y la verdad que no se duda de la calidad. No, nunca. Aquí las calidades son una pasada. Una pasada. Aquí lo que hemos buscado siempre es, aparte de atender a la gente, que la gente se lleve muy buen producto. En calidad-precio siempre hemos sido... yo he buscado mucho no abusar nunca de los precios. Por eso, nosotros ahora tenemos el 50%. Es la primera vez en mi vida que nosotros ponemos el 50% en la tienda. Nosotros más del 20% nunca se ha hecho aquí de descuento en la vida. ¿Por qué? Porque si tú haces más descuento de eso te arruinas. Si tú marcas el artículo como lo tienes que marcar, esto lo he repetido muchas veces y se lo digo para las nuevas generaciones que vengan. Tú no, o estás engañando a la gente a la hora de marcarlo, o si tú haces cuando compréis algo, si deciden que algo está con el 50%, o el que lo está vendiendo se está arruinando, que no me lo creo, o si no, no vale lo que está poniendo. Es así de fácil. Y ahora sí, porque ahora, y se lo garantizo, yo ahora mismo, cada prenda que sale por esta casa pierdo dinero. Vamos, pierdo dinero, no, yo quiero liquidar todo el negocio y había que hacer... pues recuperar un poco del capital que teníamos aquí. Y es lo que se ha hecho con esto. Por eso podemos vender a los precios que se ha vendido ahora. Pero si no, no se puede. Complicado. Así que, Ángel, pues nos despedimos aquí. Muchísimas gracias y anticipadas, porque aquí nos despedimos, son 80 años. Gracias, muchas gracias por todo lo que habéis ofrecido a los zamoranos y no zamoranos, a todo el mundo que ha pasado por la tienda y que siempre os vamos a tener en el recuerdo. Aunque os veamos por la calle, aunque no, ya nos veamos tanto por aquí, muchas gracias por atendernos también. Muchas gracias a vosotros. Bueno, pues ahí tenemos esa despedida agridulce siempre cuando nos deja un comercio zamorano. Gracias, Ángel, por atendernos, como siempre lo ha hecho tan amablemente al frente de Almacenes Victoria. Nosotros llegamos al final del programa de este miércoles. Mañana jueves les esperamos con muchos más contenidos y les vamos a dejar con unas imágenes que recogíamos recientemente en una de las zonas más bonitas de nuestra provincia, como son los Arribes del Duero, que además acaba de estrenar mirador en la localidad de Villadepera, con ese mirador y con esas vistas impresionantes que podemos disfrutar en nuestra provincia. Les decimos hasta mañana, que tengan una feliz tarde y una feliz noche. Nos vemos.